Buenas tardes, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hacer referencia a un repaso en relación a los contenidos que hemos dado de terminología médica. Para tener en cuenta, y siempre es primordial cuando ustedes van a estudiar, primeramente enfocarnos en lo que tiene que ver con el concepto de terminología médica. ¿A qué hace referencia esto? A que es un lenguaje utilizado para describir. ¿Qué va a describir? Distintas partes del cuerpo humano, por ejemplo, los sistemas que lo conforman, los componentes, los procesos, las condiciones que lo forman o que lo afectan y los procedimientos que se realizan en él. Esto es importante y partimos de la base de lo que es el concepto de terminología médica. Después, en relación a lo que es los componentes de un término, es importante que ustedes tengan en cuenta que tenemos un sufijo. El sufijo se encuentra al final del término y que da parte del significado de la palabra. Después tenemos el prefijo, es decir, que aparece al comienzo de algunas palabras para modificar su significado. Entonces, retomemos. Los componentes del término están formados por un sufijo que se encuentra al finalizar el término y el prefijo, como la palabra lo dice, pre hace referencia a que este se encuentra antes, es decir, aparece al comienzo de algunas palabras para modificar su significado. Por ejemplo, si hablamos de la presión arterial, un prefijo, hipertensión. Hiper se encuentra antes de la palabra tensión, es decir, que justamente es un prefijo y hace referencia al aumento. Es decir, si unimos hiper y tensión, hace referencia a hipertensión y que es el aumento por encima de los valores normales de la presión arterial. Otro prefijo, hipo, hipotensión. Hipo está antes de la palabra tensión, es decir, que hace referencia a una disminución por debajo de los valores normales de la presión arterial. Por ejemplo, en relación a sufijo, un sufijo que se encuentra al final del término, por ejemplo, cranioplastia. Plastia hace referencia a lo que es la reparación de cierta estructura, o de cierto tejido, de cierto órgano, ¿no? Y cráneo hace referencia a lo que es el cráneo, que se encuentra formado por, o que constituye, mejor dicho, lo que es el sistema nervioso. Es decir, una cranioplastia hace referencia a la reparación de alguna lesión en el cráneo de ese paciente. Entonces acá tenemos dos ejemplos de lo que es sufijo, por ejemplo, cranioplastia, y prefijo, que es hipertensión o hipotensión. Después también vamos a encontrar sinónimos y antónimos. ¿Qué es un sinónimo? Son términos que tienen diferente escritura, o sea que se escriben de forma distinta, pero de igual significado. Por ejemplo, algia y odinia significan lo mismo, o sea, significan dolor. Por ende, mialgia y miodinia significan los dos dolor muscular. Después tenemos un antónimo. ¿Cuáles son los antónimos? Llamamos antónimos a los términos que tienen un significado opuesto o contrario. Por ejemplo, como el mismo término que habíamos dicho anteriormente. Tenemos hipo e hiper. Hipo hace referencia a una disminución e hiper hace referencia a un aumento de algo, ¿no? Entonces podemos decir que hipo e hiper son antónimos, es decir, son totalmente opuestos. Retomamos lo que es sinónimos y antónimos. Un sinónimo se escribe de diferente forma, pero tiene el mismo significado. Por ejemplo, algia y odinia, es decir, los dos significan dolor. Y un antónimo tienen un significado totalmente opuesto o contrario. ¿Cómo es este ejemplo de hipoglucemia, por ejemplo, o hiperglucemia, ¿no? Hipoglucemia hace referencia a la disminución por debajo de los valores de glucosa en sangre. Hiperglucemia hace referencia a un aumento por encima de los valores de glucosa en sangre normales. Hasta ahí teníamos sinónimos y antónimos y habíamos hablado anteriormente acerca de los componentes del término, el sufijo y el prefijo. Otro ejemplo, pero que en este incluimos lo que es la raíz del término, haciendo referencia a lo que es pericarditis. Como podemos ver en la diapositiva, el prefijo peri, es decir, que se encuentra antes o al principio, hace referencia a que significa alrededor
o algo que está ubicado alrededor. Después, la raíz card se refiere al corazón, ¿no? Y lo que es el sufijo itis, que generalmente se encuentra en la finalización del término, hace referencia a lo que es la inflamación. Entonces, en conjunto podemos decir que la palabra pericarditis hace referencia a una inflamación de la membrana externa del corazón o de la membrana que se encuentra alrededor, que se llama pericardio. Entonces tenemos el término que es pericarditis, retomando. Peri es el prefijo y hace referencia a algo que se encuentra alrededor. La raíz es card, que hace referencia a lo que es el corazón. Y luego tenemos el sufijo itis, que hace referencia, el sufijo, digamos, se encuentra en la finalización de lo que es el término y que hace referencia a la inflamación. Es decir, tenemos una inflamación en la membrana externa del corazón. Los términos más frecuentes acá les coloqué, digamos, los que habíamos visto anteriormente en las diapositivas o en los powers anteriores. Hacemos referencia a lo que es hematoma, incisión, escisión, biopsia, absceso, úlcera, neoplasia o tumor, fístula, sutura, tomia, que es un sufijo, plastia también, que es un sufijo, y rafia, que hace referencia a lo que es la sutura. Y que lo vamos a ver, se nombra bastante a estos sufijos, lo que es tomia, plastia y rafia, en relación a las operaciones quirúrgicas que hemos visto y que vamos a nombrar en diapositivas posteriores. ¿A qué hace referencia un hematoma? Es la acumulación de sangre que es causada por una hemorragia interna, es decir, que a través de un golpe, de una lesión o de una contusión, se produce un hematoma que no alcanza a exteriorizarse hacia afuera, es decir, que es una hemorragia interna. La incisión, que también lo vamos a ver mucho en las prácticas quirúrgicas, hace referencia a un corte o a una cisura. La escisión hace referencia a lo que es romper, cortar y separar. Una biopsia, que también se ve bastante en lo que son las prácticas quirúrgicas, es la toma de material de tejido u órgano macro microscópico. Macro hace referencia a una estructura mayor y microscopio hace referencia a una estructura menor, que sirve para su posterior estudio anatomopatológico. Luego tenemos un absceso, que también se suele ver mucho, que es una colección o una acumulación localizada de pus en algún tejido o estructura del cuerpo de la persona. Luego tenemos lo que es una úlcera. Una úlcera es una lesión que se produce por la presión excesiva entre dos superficies, generalmente cuando la persona está o pasa mucho tiempo postrada en la cama, ¿no? Y dentro de esa presión excesiva entre dos superficies tenemos una de ellas, es la estructura de la cama, y la otra es el organismo de la persona. Obviamente, al no haber una rotación o un cambio de postura, este tejido, este sistema tegumentario se comienza a lesionar. Recordemos que las úlceras por presión varían en su grado o estadio, desde el 1 hacia el 4, siendo el 1 como inicia, digamos, una úlcera, que hace referencia a lo que es el eritema. El eritema es el enrojecimiento de la piel. Si progresa lo que es la úlcera por presión, pasamos a un grado 2, después pasamos a un grado 3 y a un grado 4. El grado 4 hace referencia a lo que es la necrosis del tejido. La necrosis es la muerte de las células en ese lugar, en esa estructura, y esto hace referencia a que debido a la excesiva presión, las células de esa estructura comienzan a morir debido a la escasez o a la disminución de oxígeno a esa parte del organismo de la persona. Luego tenemos una neoplasia, un tumor, que es una masa normal de tejido cuyo crecimiento obviamente excede el tejido normal y que no está coordinado con estos mismos. Persiste en la misma manera excesiva después de cesar el estímulo que desencadena el cambio. Luego tenemos una fístula, que es una comunicación anormal entre dos tejidos, entre dos estructuras, que no debería estar ahí, obviamente, esa comunicación anormal, pero que igualmente se forma por distintos factores que desencadenan esta situación. Lo que vamos a ver bastante, que es la sutura, y más en las prácticas quirúrgicas. La sutura es el material destinado a favorecer la cicatrización de una herida mediante el cosido quirúrgico de los bordes de la misma, con objeto de mantenerlos unidos y de favorecer a su vez lo que es la cicatrización de esa sutura. Luego pasamos a lo que es, y a lo que se nombra bastante en las próximas diapositivas, lo que es tomia
que es un sufijo, que hace referencia a abertura, cortar y separar tejidos o estructuras en el organismo de la persona. Por ejemplo, craniotomía. Tomía es el sufijo y hace referencia a que consiste en cortar, separar y en relación a la abertura en una operación quirúrgica. Y cráneo hace referencia a lo que es la estructura que conforma el sistema nervioso. Plastia también, que es otro sufijo y hace referencia a lo que es la reparación. Por ejemplo, rinoplastia. Plastia es reparación y rino hace referencia a lo que son las fosas nasales o la nariz. En conjunto podemos decir que este término, rinoplastia, hace referencia a lo que es la reparación estética de la nariz, por ejemplo. Otro que vamos a ver bastante seguido es rafia. Rafia hace referencia a lo que es sutura. Entonces, por ejemplo, podemos decir que enterorrafia, entero hace referencia a lo que es intestino y rafia sutura. En conjunto, este término hace referencia o significa que la enterorrafia es la sutura del intestino. Otros términos más usados, pero en la parte de laboratorio que habíamos visto en el Power anterior. Tenemos un análisis clínico, tenemos una ficha clínica, un medio de cultivo, un hemograma en relación a los análisis más comunes o de rutina que se realizan, en relación a un análisis de orina también y un antibiograma. ¿Qué podemos decir del análisis clínico? Es la exploración complementaria solicitada al laboratorio clínico por un médico para confirmar o no o descartar un diagnóstico. La ficha clínica es el documento en el que queda registrada toda la información médica del paciente, que es un medio de cultivo que se suele escuchar bastante en lo que es los términos más usados del laboratorio. Es un gel o una solución que cuenta con los nutrientes necesarios para permitir, bajo condiciones favorables de pH y temperatura, obviamente, el crecimiento de microorganismos o células o no. ¿Qué es un hemograma? Forma parte de lo que son los análisis de rutina que se piden usualmente. Es la parte de la analítica que analiza varios parámetros de la sangre, por ejemplo, glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas. Los análisis de orina es una prueba de orina, obviamente, se realiza para chequear si hay una infección de las vías urinarias o problemas renales en el paciente. Un antibiograma se realiza para determinar la susceptibilidad, es decir, la sensibilidad o resistencia de una bacteria en grupo de antibióticos. Siguiendo con lo que son los términos más usados en laboratorio, también tenemos lo que es el coagulograma, el perfil hepático o hepatograma, el perfil lipídico y el coprocultivo. El coagulograma es un grupo de exámenes de sangre solicitado por el médico para evaluar, por ejemplo, el proceso de coagulación de la sangre. Principalmente un coagulograma se pide en un prequirúrgico. El perfil hepático o hepatograma es el análisis de sangre diseñado específicamente para evaluar si el hígado funciona o no correctamente. Para el diagnóstico de enfermedades hepáticas, para saber si se ha visto afectado por otras patologías originadas en otras partes del organismo. Luego tenemos el perfil lipídico, que tiene como objetivo verificar los valores normales de los lípidos, es decir, de LDL, que es el colesterol malo, es ese colesterol que se adhiere y se pega a la pared interna de las arterias, favoreciendo lo que es el enlentecimiento o la reducción en la circulación sanguínea de esa persona. HDL, que es el colesterol bueno, los triglicéridos, que es otro tipo de colesterol, y finalmente lo que es el colesterol total, que cuando se encuentran fuera de sus límites normales representan un riesgo importante para lo que es la persona, principalmente porque favorecen lo que es la incidencia de las enfermedades cardiovasculares. Y finalmente lo que es el coprocultivo, este análisis que se realiza a lo que es la materia fecal, para poder detectar o encontrar distintos microorganismos que pueden causar enfermedades o síntomas gastrointestinales. En relación a esta diapositiva, y son las operaciones quirúrgicas que por ahí un tanto complicadas, porque lo que es el prefijo en algunas ocasiones no suele coincidir con la estructura o el tejido o el órgano en el cual se va a realizar la operación, ¿no? Es totalmente distinto el prefijo al órgano en sí, no se asemejan para nada. Por eso se los coloqué en lo que es esta diapositiva. Entonces, la primera hace referencia a cranioplastia, ¿no? Plastia, se lo marqué más en negrito porque hace referencia a la reparación. Y cráneo, lo que es el cráneo, esta estructura que forma parte del sistema nervioso. ¿Qué podemos decir entonces en conjunto? Si plastia, reparación y lo unimos con el prefijo cráneo,
nos queda lo que es el término cranioplastia, que hace referencia a lo que es la reparación del cráneo. Puede ser con injerto de huesos o prótesis, de acuerdo a la condición o al traumatismo que tenga esa persona o a la patología o a la enfermedad. A eso hace referencia a lo que es cranioplastia. Otro término sumamente utilizado es la escisión. En este caso les puse el ejemplo de escisión de una lesión tumoral o infección. ¿Y qué quiere decir escisión? Que es cortar y o separar dichas lesiones, ¿no? Ya sea la lesión tumoral o la lesión infecciosa. Otro término en relación a lo que es la reparación, en este caso rinoplastia. Plastia hace referencia a lo que es la reparación y rino a la nariz o a las fosas nasales. En conjunto, este término, si unimos rino con plastia, hace referencia a lo que es la reparación de la nariz o de las fosas nasales con injerto de piel, cartílago o hueso. Si, por ejemplo, la persona ha sufrido algún tipo de traumatismo o de accidente en el cual se deba realizar, por ejemplo, una rinoplastia, o en algunas ocasiones también suele ser una operación estética. Otro término que se ve bastante, se utiliza bastante en lo que es las prácticas quirúrgicas, es un absceso. Recordemos el concepto de absceso, que es la acumulación localizada de pus en X región o tejido del organismo. Por ejemplo, en este caso les puse drenaje de laringe por un absceso, ¿no? El drenaje hace referencia a lo que es la colocación de distintos dispositivos para que ese líquido, para que esa sustancia con características de pus, ¿no? Que pueden ser generalmente amarillo-verdosas, por ejemplo, para que se exteriorice, para que salga del organismo de la persona. Para eso se coloca el drenaje. Siguiendo con lo que son las operaciones quirúrgicas, tenemos la laringoplastia. Recuerden, plastia hace referencia a reparación. Y laringo, en este caso, se asemeja a lo que es el prefijo a lo que es el órgano, ¿no? Que es la laringe. Entonces, si unimos el prefijo y el sufijo, hace referencia a laringoplastia, es la reparación de laringe. Acá comenzamos con los que son un poquito más complicados porque son estos términos que yo les decía anteriormente que no se asemejan a la estructura o al órgano en el cual se realiza la operación quirúrgica. Por ejemplo, queiloplastia. Queilo hace referencia a labios y plastia a lo que es la reparación. Entonces, uniendo estos dos conceptos, hace referencia a lo que es la reparación de los labios por algún tipo de accidente, traumatismo o algún tipo de condición genética que favorezca lo que es que se realice esta operación. Luego tenemos glosoplastia. Plastia, recuerden que es la reparación. Gloso hace referencia a lo que es la lengua. Entonces podemos decir que glosoplastia es la reparación de la lengua. Otro término en relación a las prácticas o operaciones quirúrgicas. Tenemos amidalectomía, ¿no? Tomía hace referencia a lo que es la extirpación quirúrgica o que se realiza una operación quirúrgica. Y amidalect hace referencia a las amígdalas. En este caso sí hace referencia a lo que es el prefijo con el órgano o la estructura en el cual se va a realizar la operación. Entonces, en conjunto podemos decir que amidalectomía hace referencia a la extirpación quirúrgica de las amígdalas. Luego tenemos tiroidectomía. Tomía hace referencia a lo que es una extirpación quirúrgica, una operación. Y tiroidec hace referencia a lo que es la tiroides. En este caso, sí se asemejan el órgano, digamos, al cual se va a realizar lo que es esta operación. Entonces, la tiroidectomía es la extirpación quirúrgica o se realiza una operación quirúrgica en la glándula tiroides. En este caso les coloqué tiroidectomía total, es decir, se saca de forma total lo que es la tiroides con a su vez vaciamiento ganglionar, es decir, los ganglios que se encuentran en esa región que acompañan lo que es la glándula tiroides. Traqueorrafia. Rafia, ¿se acuerdan que los habíamos dicho anteriormente? Hace referencia a lo que es la sutura o costura y traqueo hace referencia a lo que es la tráquea. Entonces, uniendo este prefijo y este sufijo, tenemos lo que es la sutura o costura de la tráquea. Luego tenemos lo que es la lobectomía y este término por ahí se suele dificultar un poco. Tomía hace referencia a lo que es la extirpación quirúrgica o que se realiza una operación quirúrgica y lobec hace referencia a lo que es el lóbulo del pulmón. Tengamos en cuenta que el sistema respiratorio está formado por dos pulmones, uno derecho y uno izquierdo. El derecho presenta 3 lóbulos y el izquierdo solamente 2.
Recuerden que solamente presenta 2 por la disposición en la cual se encuentra el corazón. Entonces, lobectomía hace referencia a lo que es la extirpación quirúrgica o el corte de un lóbulo pulmonar. Luego tenemos en relación a las glándulas mamarias, lo que es la mastectomía simple. Mastec hace referencia a lo que es la mama en sí, la glándula mamaria. Y tomía hace referencia a lo que es la extirpación quirúrgica de la glándula mamaria. Luego tenemos cuadrantectomía, siguiendo con lo que es la glándula mamaria. Tomía hace referencia a lo que es la extirpación quirúrgica o que se realiza una operación quirúrgica. Y cuadrantectomía hace referencia a que solamente se extirpa un cuarto de la mama o de la glándula mamaria. Luego tenemos el drenaje de absceso mamario, que también lo habíamos visto más arriba en relación al drenaje de laringe. En este caso tenemos drenaje de absceso mamario. ¿Se acuerdan que absceso es la acumulación de pus en cierto tejido o en cierta estructura de lo que es el organismo de la persona? Y se coloca lo que es un drenaje, ¿no? A través de una tubuladura, una sonda, se redirecciona lo que es cierto tejido, en este caso es el tejido mamario, para que se pueda exteriorizar o eliminar restos de distintos líquidos, ya sea restos hemáticos o algún tipo de resto que pueda favorecer lo que es una infección. En este caso hablamos de absceso, que es la localización de pus, o sea, se va a drenar este contenido para que se exteriorice y para que no quede circulando en lo que es el organismo de la persona. Luego tenemos cardiorrafia. Rafia, se acuerdan que es sutura, y cardio hace referencia a lo que es el corazón. Si unimos estos dos prefijos y sufijos, nos queda la definición de que cardiorrafia es la sutura del corazón. Y por último, lo que normalmente se suele hacer en la mayoría de los tejidos o de las estructuras del organismo del cuerpo, que se puede tomar una biopsia de X tejidos, por ejemplo. La biopsia es la toma de material para la posterior análisis de estas estructuras, ya sean micro o macroscópicas, para su posterior estudio anatomopatológico, ¿no? Por ejemplo, en relación a si X tejido presenta células tumorales o células cancerígenas, por ejemplo. Para eso se realizan las biopsias, para buscar estructuras macro o microscópicas y para realizar posteriores estudios anatomopatológicos, para evidenciar la presencia o no de células malignas o benignas, por ejemplo, en el organismo de la persona. Bueno, finalizamos con lo que son las diapositivas en relación al repaso de las prácticas quirúrgicas de terminología médica.